The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Buenas tardes. Bienvenidos a la baticonferencia del día de hoy. Beneficios del equilibrio anión-catión para prevenir la hipocalcemia en vacas lecheras. Esta baticonferencia ha sido armada por el doctor Tim Brown. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tim Brown. Soy el nutricionista y soporte técnico para SoyClor. Yo he elaborado esta presentación originalmente en inglés y estaré aquí presente con ustedes para cuando se necesita hacer cualquier aclaración y para responder preguntas al final. Gracias y bienvenidos a todos. Estamos encantados de estar con ustedes hoy para discutir esta área de nutrición de vacas lecheras. Agradecemos la oportunidad de que Landus esté apoyando a Batir Nutrición, ya que somos el distribuidor de SoyClor en el Perú, del cual estaremos hablando el día de hoy. Soy Claudia y me acompaña en esta presentación el doctor Tim Brown, quien les acaba de hablar, nutricionista y parte del equipo de soporte técnico para SoyClor. Él ha sido el encargado de elaborar la presentación del día de hoy y se encuentra escuchando esta presentación en caso se requiera de alguna aclaración, y para responder las preguntas a realizarse al final de la presentación. Los temas a tocar el día de hoy serán los siguientes: una breve reseña sobre Landus Cooperative, fabricante de SoyClor e información del producto en sí. También se tratarán con temas relacionados con las razones por las que existen productos como SoyClor. El problema sobre la presencia de hipocalcemia en hatos lecheros para la cual SoyClor fue diseñado, y cómo utilizar SoyClor en una nutrición de carne nativa para ayudar a las vacas a tener una transición más saludable y productiva. Landus Cooperative es la cooperativa responsable del desarrollo de SoyClor, producto del que estaremos hablando el día de hoy. En esta diapositiva se incluye, en esta diapositiva podemos observar que Landus Cooperative tiene una división llamada Dairy Nutrition Plus, de la cual estaré hablando en la siguiente slide. Landus Cooperative es una cooperativa de productores agropecuarios de Iowa, y sus dueños son aproximadamente 7,000 agricultores de granos y productores de animales. Además, tienen un aproximado de 600 personas contratadas en la empresa. Esta empresa se divide en 5 partes. En agronomía, que se encarga de semillas, fertilizantes químicos, aplicación personalizada y asesoramiento. Granos, almacenamiento, compras, marketing y transporte. Concentrado para porcicultura, avicultura, ganado de carne y ganado lechero. SoyPlus, proceso de extrusión, y es una harina de soya de bypass en rumen. Y SoyClor, que es un producto que tienen desde 1997 y es un suplemento aniónico para vacas lecheras en transición. Vamos a centrar el día de hoy la atención en SoyClor. Es un producto que Landus Cooperative fabrica y está diseñado como un suplemento para ayudar a prevenir la hipocalcemia, que es el tema principal de esta presentación. SoyClor fue uno de los primeros suplementos aniónicos comerciales de nueva generación. Una vez que se identificaron los problemas asociados con la alimentación de sales aniónicas tradicionales. Es único entre los suplementos aniónicos comerciales en un par de maneras especiales, que se explicará con más detalle adelante en la presentación. Pero básicamente, SoyClor es el único suplemento aniónico comercial en el que todo el poder de CAT o todos sus aniones provienen en cloruro. Y es único en que su componente proteico consiste únicamente en proteína verdadera. Mientras que todos los demás suplementos aniónicos comerciales
Contienen algunas sales de amonio u otras fuentes de nitrógeno no proteico. Adicionar el soy-clor en una típica dieta de preparto va a disminuir el DCAT, lo que va a mejorar el estatus de calcio al momento de parto y va a poder producir beneficios notables en la producción del animal. Si está participando en este seminario web hoy y se encuentra involucrado en la industria lechera, es probable que ya sepa que los problemas enumerados en esta diapositiva, que son el síndrome de fiebre de la leche, retención de placenta, infección uterina, desplazamiento agudomaso, mastitis, sistema inmunológico débil, parto prolongado o tracciones uterinas débiles y terneros débiles, son problemas que se pueden observar comúnmente al momento del parto y en los primeros días de lactancia. Lo que tal vez puede desconocer es que todos estos tienen como una de sus causas potenciales de raíz algún grado de hipocalcemia o bajo calcio en sangre. Obviamente la primera, la hipocalcemia o fiebre de la leche, es la visualización clínica de esta enfermedad. Y como todos ustedes saben, esta es la forma de hipocalcemia que requiere tratamiento inmediato de calcio o intervención para salvar la vida de la vaca. Pero la forma mucho más común de hipocalcemia es la hipocalcemia subclínica. No tiene ningún signo o síntoma que podamos identificar fácilmente, pero está relacionada con el desarrollo de una mayor incidencia de todos estos problemas enumerados, ninguno de los cuales queremos tener en nuestras vacas de transición. Una oportunidad adicional que existe, si podemos reducir la incidencia de hipocalcemia, es que las vacas que pasan por esta transición a la lactancia sin sufrir tanto hipocalcemia producirán más leche. Por lo tanto, debe ser obvio que hay incentivos para prevenir la hipocalcemia clínica y subclínica en vacas lecheras. Y afortunadamente, alimentar una dieta negativa de preparto de CAT es una práctica de manejo nutricional muy bien establecida que mejorará el estado de calcio en el parto. Se reporta que en las vacas con hipocalcemia producen 3 kilogramos por día menos de leche durante los primeros 4 meses de lactación, en comparación con vacas que paren con un nivel normal de calcio. El metabolismo del calcio en la mayoría de los mamíferos está fuertemente influenciado por el estado metabólico ácido-base. El estado metabólico ácido-base es la relación entre los muchos ácidos y bases dentro de la sangre y otros fluidos corporales, y no debe confundirse con los ácidos y buffers, de los que a menudo hablamos en el rumen. No están asociados entre sí, pero básicamente, cuando el equilibrio ácido-base de la sangre se desplaza ligeramente hacia el lado ácido, el calcio se puede encontrar fácilmente más disponible en sangre, en caso de que el animal lo necesite. Y afortunadamente el equilibrio ácido-base en la vaca es algo que podemos manejar nutricionalmente, es un manejo de equilibrio mineral. Ya me refería a este manejo nutricional del equilibrio mineral por su nombre de acrónimo de CAT, que significa diferencia de anión-catión dietética, o de la dieta. Básicamente, equilibrar el DCAT de una dieta implica hacer todo lo posible para reducir las cantidades de sodio y potasio, y complementar la dieta con cloruro y tal vez sulfato. Aquí es donde un suplemento de cloruro, como soy-clor, es de gran utilidad, porque proporciona una fuente concentrada de aniones para incorporar en la dieta. Por lo tanto, complementamos la dieta con cloruro, reducimos el nivel de CAT a una zona negativa y la vaca se vuelve metabólicamente acidificada. En este gráfico muestra la relación general entre el nivel de CAT de la dieta y el pH de la orina, para que pueda ayudar a escribir lo que está sucediendo no solamente en el estado ácido-base a medida de que aumentamos la cantidad de cloruro en la dieta y reducimos el DCAT, sino también como ese cambio hacia el estado ácido-base afecta el metabolismo del calcio y nuestra capacidad para reducir la incidencia
de esos trastornos de las vacas de transición que se mencionó anteriormente. Como se puede ver en el eje Y de este gráfico tengo pH de orina, que es un indicador indirecto del estado ácido-base, por lo que se utiliza a menudo tanto en la investigación como en la gestión de la granja, como un indicador del grado de acidificación metabólica, o de cuánto hemos alterado el estado ácido-base cuando manipulamos DCAT. En cuanto a la relación entre DCAT y el pH de la orina, se puede ver que el pH de orina para una vaca permanece en algún lugar alrededor de su valor normal de 8 o más, hasta que alimentamos suficiente suplemento aniónico para acercar el DCAT a 0. En ese momento, pequeñas disminuciones incrementales en DCAT causan bastante reducción en el pH de la orina, de modo que podemos manipular el pH hasta 5 o 5.5, si queremos. Si bien hay bastante controversia hoy en día en cuanto a cuál es el mejor pH de orina para representar el grado óptimo de acidificación metabólica, la recomendación que hacemos como representantes de Soyclor tiene a ser del grado moderado o conservador. Si nos fijamos en esa pequeña banda de color entre pH de 6 y 7, la que está en amarillo, eso representa el rango que creemos que es mejor para la vaca. Creemos que esto es el mejor porque si observas aquí en el lado derecho, donde se describen los resultados esperados, el pH de orina entre 6 y 7 producirá casi todos los beneficios esperados de mejorar el estado de calcio y reducir la incidencia de estos trastornos de las vacas en transición que mencioné anteriormente. Otra parte de la razón por la que creemos que el pH de 6 a 7 es preferible sobre el pH de un extremo inferior es porque hacer que la vaca sea demasiado metabólicamente acidótica puede ser malo para ella, con resultados negativos que van desde una simple reducción de la ingesta de alimentos a una interrupción severa de comportamiento de alimentación y hasta la muerte. Así que creemos que es mejor encontrar un equilibrio conservador entre los beneficios y el riesgo. Una reflexión adicional para notar en esta representación de esta relación general es que tenemos que conseguir DCAT a alrededor de 0, antes de que el pH de la orina comience a disminuir, y parecer que el rango de DCAT que golpea nuestros objetivos de equilibrio conservador es en algún lugar entre 0 y menos 150 miliequivalentes por kilogramo de materia seca. Una cosa adicional para la que quiero utilizar este gráfico es para representar la variabilidad y el rango esperado que en el pH de la orina en las diversas etapas generales de la acidificación metabólica. Esos rangos están representados por los rectángulos que se encuentran dibujados. Para la vaca normal alcalina, se puede ver que el rango vertical dentro del rectángulo, que si usted entra en un corral de vacas y toma un montón de muestras de orina, estas pueden variar en más de una unidad de pH de menor a mayor. Lo mismo aplica para estas vacas en el rango extremadamente acidificado. Para estas vacas en el medio, en esta DCAT van desde aproximadamente 0 a menos 150, lo que significa que las vacas que son moderadamente acidificadas, esa diferencia en el pH de la orina dentro de esta zona bastante sensible puede ser tan alta como 2.5 unidades de pH. Esto parece ser una fuente de preocupación para las personas que no entienden cómo los riñones están sacando ácido de la sangre todo el tiempo para proteger la sangre de los cambios drásticos en el estado de base acídica. Pero en realidad, la variabilidad en el pH de la orina dentro de esta zona sensible no es un problema. Solo se necesita una pequeña explicación de cómo interpretar la variabilidad para poner tu mente en paz. Para dar un poco de orientación sobre cómo interpretar los valores de pH de orina en las vacas en la dieta de carne nativa, les presento esos valores de un establo lechero en Israel. Como se mencionó anteriormente, recomendamos que el pH promedio ideal en un grupo de muestras se encuentra entre 6 y 7.
que es lo suficientemente bajo para obtener beneficios, pero todavía con seguridad lejos de la sobreacidificación. Se puede ver que el promedio de estas 10 muestras era firmemente entre 6 y 7, que es el promedio de estado a salvo, lejos de cualquier cosa por debajo de 6, que sería indicativo de acidificación metabólica extrema. Sin embargo, tenga en cuenta que había un animal cuyo pH de orina estaba dentro de ese rango extremo y que había casi 2 unidades de pH de diferencia de mayor al menor. Esto es común y teniendo en cuenta que el pH de orina en cada vaca individual variaría considerablemente durante un día. Dependiendo de cosas como cuándo comió por última vez algunos aniones, cuándo comió, cuándo orinó por última vez, con qué frecuencia orina y cosas como esas, no es una gran preocupación tener un par de valores muy bajos o muy altos. Es importante recordar asegurarse en la medida de lo posible de que la variabilidad no es causada por factores de gestión de alimentos tales como la mezcla y distribución insuficiente, el suplemento amniótico del alimento, la restricción del acceso de las vacas a la alimentación, el hacinamiento del corral de cercanas, la clasificación de alimentos por las vacas y cosas por el estilo. Aquí hay otro conjunto de resultados de pH de un establo lechero en Perú. Se puede ver que el promedio aquí también se encuentra entre 6 y 7, pero un poco más bajo que el de 6.65 que vimos en la granja anterior. También tenemos algunos valores menos que 6. Hay un par de buenos puntos de conversación que salen en esos resultados. Uno es cómo interpretar el alto típico de 7.74. Si bien por sí mismo no indica un problema, basado en lo que acabo de decir acerca de cómo el pH de la orina para cualquier vaca individual varía mucho en el transcurso del día. Hay un par de cosas que deben descartarse cuando se ve un alto valor atípico como este. Una es que si esta vaca acaba de entrar al corral hace menos de 2 días, si acaba de empezar a comer la dieta negativa de DCAT hace menos de 2 días, esta podría ser una razón por la cual que su pH sea mucho mayor que el resto. Otro factor a evaluar es si usted piensa que esta vaca podría estar pariendo dentro de 1 o 2 días siguientes a la prueba. Como saben, las vacas casi dejan de comer cuando se acercan al parto. Y si no están comiendo, no están recibiendo sus aniones acidificantes. Los riñones solo tardan unas horas en devolver el pH de la orina a su nivel normal de 8, o más cuando no se consumen aniones. Así que cuando estás recogiendo tus muestras de orina, trata de no incluir a las vacas que parezca que podrían estar listas para acostarse y tener la ternera. Por lo tanto, si sacamos este valor atípico de los datos, el promedio se reduce aún más, pero todavía dentro de nuestro rango 6 a 7. Y el rango general de mayor a menor se reduce a 2 unidades de pH. No es raro en absoluto para vacas moderadamente acidificadas. Por lo tanto, hemos hablado sobre el efecto de DCAT en el pH de la orina, el hecho de que hacer vacas metabólicamente acidificadas mejoró el estado de calcio. Entonces, ¿cómo se puede expresar exactamente el estado de calcio mejorado? Una forma en que la nutrición negativa de DCAT afecta a la hipocalcemia es simplemente que menos vacas experimentan hipocalcemia. En estudios universitarios controlados, esto ha sido verificado por análisis de sangre para el contenido de calcio. Pero como esto no es algo que se hace comúnmente en granjas, esto se manifestaría en la granja como menos casos de fiebre de leche. Aún así, está muy bien establecido que a medida que disminuye la incidencia de hipocalcemia clínica, y la incidencia de hipocalcemia subclínica también disminuye. La segunda forma en que la nutrición de CAT negativo impacta en la hipocalcemia está más relacionada con la subclínica. En términos diagnósticos, la hipocalcemia subclínica está representada por concentraciones de calcio en sangre entre 5.5 y 8 milimoles por litro. La nutrición de CAT negativo minimiza la disminución de las concentraciones de calcio en sangre dentro de este rango subclínico, por lo que las vacas no están gravemente hipocalcémicas. El tercer impacto
de la nutrición de CAP negativo en hipocalcemia es que reduce la duración de la hipocalcemia. Es normal y probablemente incluso natural que haya una ligera disminución transitoria en el calcio de la sangre de neoparto. Algunos científicos creen que es una ligera caída en el detonante o la señal que inicia los mecanismos normales correctivos y de recuperación del cuerpo que ajustan el metabolismo del calcio para hacer frente a la repentina demanda de calcio para ayudar a la producción de leche. Pero una vaca que con un mecanismo de recuperación de calcio saludable debe ser capaz de adaptarse dentro de un día. Los estudios han demostrado que algunas vacas pueden tardar hasta 4 días para que su calcio en la sangre vuelva a la normalidad. Y este periodo prolongado de hipocalcemia subclínica es probable que cause problemas secundarios. Por lo tanto, el uso de nutrición de CAP negativa para acortar la duración de la hipocalcemia subclínica es otro beneficio. Cuando las personas han estado interesadas en hacer diagnósticos de sangre para determinar la incidencia de hipocalcemia, la pregunta siempre ha sido, ¿cuándo es el mejor momento para obtener esa muestra de sangre? Hemos pensado durante mucho tiempo que si muestreamos la sangre el día después del parto y la vaca tenía calcio normal en sangre, entonces todo estaba bien. Y si la vaca tenía bajo calcio en la sangre, el día después de que ella parió, ella estaba hipocalcemia. Esas fueron las condiciones en las que se reportaron una gran cantidad de datos de investigación, pero resulta que puede haber más en la dinámica de retorno a la hemostasis de calcio de lo que una muestra de sangre puede describir. En una investigación reciente de la doctora Jessica McCart de la Universidad de Cornell, se muestreó sangre durante varios días después de que las vacas se puntuaron. Y a partir de esa información encontró algunos patrones diferentes de recuperación al estado normal de calcio. Hemos tomado esa figura de una de sus publicaciones y la modificamos un poco para ayudar a explicar por qué puede que no haya un mejor momento para analizar calcio en la sangre durante el periodo de transición. En la figura se detallan 4 categorías diferentes de la dinámica de calcio y su relación con la hipocalcemia. La línea púrpura que hemos dibujado en su gráfico representa la concentración de calcio en sangre de 2.15 milimolares, la concentración que utilizó como soporte entre el estado normal de calcio y la hipocalcemia subclínica. Para describir brevemente los 4 tipos de hipocalcemia, ella encontró un gran número de vacas. Las representadas en la línea negra no cayeron por debajo del corte. Ellos sí experimentaron una ligera disminución de calcio en sangre, lo cual se cree que es necesario para detonar los mecanismos naturales de recuperación para el metabolismo del calcio. Pero se consideró que mantenían calcio en la sangre normal, en el que no caían por debajo de este nivel de corte. Las vacas representadas por la línea azul tenían hipocalcemia un día después del parto, pero su calcio en la sangre había vuelto a la normalidad para el día 2 después del parto. Las vacas representadas por la línea roja eran hipocalcémicas un día después del parto, pero fueron muy lentas para volver a la normalidad, hasta 4 o 5 días de hipocalcemia subclínica. Y las vacas representadas por la línea verde estaban cerca de ser normales en el día 1, parecían estar en el camino de recuperación en el día 2 y recayeron en un estado leve de hipocalcemia a medida que avanzaba el tiempo. Por lo tanto, sin entrar en una gran discusión sobre la importancia potencial de cada una de estas categorías, uso estos datos simplemente para explicar que es probable que para el diagnóstico de calcio no haya un solo punto de tiempo que sea apropiado para tomar una muestra de sangre. Cuando alguien me hace esta pregunta ahora, mis respuestas están más orientadas en torno a cuál es el propósito de medir calcio en sangre. Si es para los datos de un ensayo de investigación, creo que ahora está claro que la sangre debe ser muestreada todos los días durante varios días después del parto. Si la respuesta es de un productor lechero interesado en conocer su incidencia de hipocalcemia subclínica, le sugiero que está perdiendo su tiempo, dinero y energía. ¿Qué harás con esa información?
Estás tratando de decidir si deseas seguir utilizando nutrición de CAP negativa o no. Esa es una pérdida de tiempo porque la investigación ya ha demostrado los efectos de CAP negativo en el estado de calcio. En la granja, usted debe concentrar su atención en el manejo para asegurarse de que está haciendo de CAP correctamente. Entonces, ¿cuánto afecta la hipocalcemia subclínica? Las posibilidades de desarrollar los trastornos secundarios comunes que queremos desaparecer. Hay numerosos estudios en los últimos 30 años que han dado diferentes números, pero aquí hay uno más reciente en España. Como se puede ver en esta encuesta, las vacas con hipocalcemia subclínica tenían de 3 a 5 veces más probabilidades de desarrollar esos trastornos secundarios específicos. Como se sabe, cada uno de esos trastornos también tiene otras posibles factores que contribuyen, pero podemos descartar la hipocalcemia y reducir las probabilidades de desarrollarlos por estos factores mediante el uso de CAP negativo. Y por supuesto, es probable que sea consciente de que las vacas enfermas le cuestan dinero y que diferentes tipos de enfermedades o trastornos metabólicos tienen diferentes costos asociados con ellos. Estos costos varían mucho, dependiendo de muchos factores. Y a lo largo de los años, ha habido muchos intentos de estimar el valor de la reducción de estos trastornos. En esta diapositiva se muestra un efecto reciente para ayudar a las personas a determinar si el costo de la nutrición de CAP negativa vale la pena el retorno en términos de mejora de la salud de las vacas de transición. Este fue un estudio realizado en Estados Unidos por Liang en el 2017 y tuvo en cuenta esta lista de trastornos y sus costos asociados a los Estados Unidos. Al convertir estos costos estimados y tener en cuenta un aumento de la frecuencia o el aumento de las probabilidades de desarrollar trastornos cuando las vacas negativas están hipocalcémicas, puede comenzar a estimar el valor de la nutrición de CAP negativa. El impacto en cada granja será diferente, porque esos trastornos son multifactoriales. Pero si usted considera todos los factores que consideraron en este estudio, puede desarrollar un modelo de análisis de retorno económico a su propia realidad que lo ayudará a determinar si la nutrición negativa de CAP le generará dinero o no. En esta diapositiva muestra básicamente la diferencia en los costos entre primerizas y multíparas en los diferentes estados relacionados con la hipocalcemia subclínica y otros estados de trastornos metabólicos. Por lo que hemos hablado hasta ahora en términos de beneficios económicos generales de la nutrición de CAP negativa, ha sido recientemente relacionado con el aspecto sanitario y de trastornos metabólicos. La buena noticia es que en los pocos estudios que realmente han evaluado el impacto de la hipocalcemia en la producción de leche, la nutrición negativa de CAP generalmente ha dado lugar a más leche. Aquí hay una gama de hallazgos desde que un poco más de 1 kilo por día, en una revisión de varios ensayos de la investigación del Dr. José Santos, a más de 3 kilogramos de leche por día en un ensayo en la granja de hace casi 30 años. En todos estos, el valor de la leche extra es suficiente para pagar por el manejo negativo de la nutrición con Soyclor, y los beneficios de la mejora de la salud de las vacas es solo una ventaja. Y como beneficio adicional añadido, para aquellos que realmente trabajan en las granjas y disfrutan de estar alrededor de animales sanos y productivos, está el aspecto psicológico o de satisfacción de los empleados, de tener menos problemas de vacas de transición. La mayoría de las personas no disfrutan tratar con animales enfermos o incluso estar cerca de animales enfermos para eso. Y uno de los comentarios más frecuentes de las personas que trabajan con las vacas de transición y las vacas frescas es cuando implementan por primera vez un programa de CAP negativo. El periodo de transición pasa de ser
un tiempo de temor y vigilancia constante para los problemas a un tiempo más relajado de placer, anticipación de ver vacas pasar sin problemas a la lactancia. Aquellos de ustedes que trabajan estrechamente con las vacas sabrán de lo que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a cambiar nuestro enfoque un poco y hablar sobre los productos minerales, los suplementos aniónicos que se utilizan para crear una dieta de carne nativa. Desde una perspectiva química, son las sales de cloruro y sulfato de amonio, calcio y magnesio. Estas sales puras, conocidas generalmente como las sales aniónicas tradicionales, fueron las fuentes de cloruro y sulfato utilizados originalmente en la mayoría de las investigaciones de CAP de hace 20 y 30 años. Se demostró desde el principio de que el cloruro es consistente y confiable y un buen acidificador metabólico, con resultados confiables para cada equivalente de anión consumido. Sin embargo, también se ha demostrado que el sulfato es menos consistente en su capacidad para acidificar a la vaca. A algunas tasas de alimentación funciona bien, pero a una tasa de alimentación diferente podría no funcionar tan bien. Por lo tanto, tratar de predecir el grado de acidificación metabólica cuando se utilizan suplementos aniónicos que contienen sulfato se incurre en un trabajo más de estimación. Así que mientras que el control de pH de orina es una buena práctica de gestión de DCAT recomendada, puede ser necesario comprobarlo un poco más intensamente si se utiliza un suplemento aniónico a base de sulfato, simplemente debido a la incertidumbre del efecto del sulfato en la acidificación metabólica. La diferencia entre cloruro y sulfato es una de las características que hace Soyclor único entre los suplementos aniónicos comerciales. Todos los aniones suplementados en Soyclor son cloruro, proveniente de una fuente muy concentrada ácido clorhídrico. Todos los demás suplementos aniónicos comerciales derivan de sulfatos, al menos una parte de su fuerza ECA. Esto le da a Soyclor la ventaja de ser un acidificador más confiable. Otra diferencia entre Soyclor y los demás suplementos aniónicos comerciales está relacionada con su componente proteico. Si bien el componente proteico no tiene nada que ver con DCAT, tenemos que considerar el valor de todos los nutrientes en todo lo que compramos y alimentamos, y satisfacer las necesidades de proteínas metabolizables de la vaca seca cercana al parto. Es algo a lo que los nutricionistas deben prestar mucha atención. Soyclor se destaca entre los suplementos aniónicos comerciales en que toda la proteína de Soyclor es una proteína verdadera. En comparación de todos los demás suplementos aniónicos comerciales, derivan al menos una parte y a menudo casi todo su componente de proteína cruda de nitrógeno no proteico, principalmente amoníaco, en tanto que la verdadera proteína de Soyclor es capaz de contribuir directamente a las necesidades de proteína metabolizable en vaca. El nitrógeno no proteico no se usa muy bien porque todas las dietas de vaca seca no suelen contener suficiente carbohidratos fermentables. Por lo tanto, esa proteína cruda de sales de amonio no solo no es beneficioso nutricional para la vaca, sino que también es una sustancia tóxica que necesita ser desintoxicada por el hígado y excretada por el cuerpo, que significa más trabajo para la vaca. Soyclor es diferente de muchos otros suplementos aniónicos de otras maneras también. Soyclor fue uno de los primeros suplementos aniónicos en ser diseñado, desde el concepto hasta la finalización, únicamente como un suplemento aniónico. Algunos productos en el mercado son simplemente subproductos de algún otro proceso de fabricación y simplemente tienen suficiente cloruro o sulfato para considerarlos como un suplemento aniónico para alimentar a las vacas. Pero recuerda, siguen siendo un subproducto y por lo tanto, sus fabricantes no tienen control de principio a fin sobre el contenido y la calidad como lo tenemos con Soyclor. Y probablemente una de las características más significativas de Soyclor es el proceso de fabricación en húmedo que se utiliza para hacerlo.
El uso de ácido clorhídrico concentrado en el proceso de fabricación en húmedo de Soyclor permite que los iones de cloruro individuales penetren en las partículas palatables de alimento que se constituyen en las portadoras de cloruro. Los iones de cloruro son capaces de dispersarse ampliamente a nivel molecular y por lo tanto no hay cristales, partículas, escamas o trozos relativamente grandes de sales de cloruro que la vaca vaya a detectar. En esta imagen la utilizamos como un intento para describir cómo los iones de cloruro individuales pueden penetrar cada partícula individual de harina de soya o harina de canola que constituyen los ingredientes portadores en Soyclor. Una ventaja adicional de este proceso de fabricación en húmedo es que a medida que el producto terminado se seca, al final del proceso de fabricación, los iones cloruro se bloquean en su lugar. Esto, junto con la uniformidad del tamaño de partícula y la distribución del tamaño de partícula de Soyclor, lo hace muy similar a la distribución del tamaño de partícula y tamaño de partículas de cualquier alimento molido, como maíz, gluten o harina de soya, significando que no hay oportunidad para que el cloruro en Soyclor se seleccione, separe o pierda homogeneidad cuando se mezcla con otros ingredientes en una premezcla o ración total. Soyclor versus sales anémicas tradicionales. Teniendo en cuenta que el costo de los trastornos que se asocian con la hipocalcemia y la disminución de producción de leche asociada con ella, no se requiere mucho de un aumento en la incidencia de falla de DECAP para pagar por la diferencia de costo entre Soyclor y una mezcla de sales anémicas tradicionales. Haciendo la comparación entre Soyclor y Bioclor, otro suplemento aniónico comercial, Soyclor es un producto diseñado desde el principio para ser el suplemento aniónico perfecto. Por otro lado, el Bioclor es un subproducto de un proceso de fermentación microbiana y resulta que tiene un valor TCAP bajo debido a los minerales utilizados en ese proceso. Así que los fabricantes de Bioclor no tienen mucha oportunidad para monitorear el proceso de control de calidad desde una perspectiva de CAP teórica. Bioclor es ligeramente más fuerte en DCAP, pero en algunos casos, algunos de sus componentes de DCAP provienen de sulfato, mientras que todo el DCAP en Soyclor proviene de cloruro. En cuanto a la diferencia de proteínas entre Soyclor y Bioclor, esta etiqueta de producto Bioclor cuenta la historia. Simplemente hay un alto porcentaje de nitrógeno no práctico para Bioclor. Una gran diferencia no nutritiva entre Soyclor y todos los demás productos comerciales en apertura y disponibilidad de los resultados de las pruebas de control de calidad que hacemos para Soyclor. Solo pídenos que repasemos estos resultados contigo, para que puedas ver por ti mismo cuánto énfasis ponemos en la consistencia y la calidad de los nutrientes. Entonces, ve a preguntarle a la gente de Bioclor o a los representantes de cualquier otra compañía y verás lo que obtienes. Bueno, en este slide se ve ese perfil nutricional de Soyclor y Bioclor. Y en el siguiente slide les voy a explicar un poquito más. Bueno, en esta muestra una comparación de algunos minerales importantes en Soyclor y Bioclor. Soyclor tiene un suplemento de calcio de una forma muy biodisponible, mientras que Bioclor no. Ambos logran una contribución del magnesio que las vacas necesitan, como pueden ver. Como pueden ver, tiene un contenido similar de cloruros, mientras que Bioclor hace una contribución importante de aniones gracias al sulfato adicional. Comparado al cloruro, se ha demostrado que el sulfato varía en su poder acidificante de las vacas, dependiendo de cuánto se les suministra. Algunas tasas de alimentación, la habilidad acidificante del sulfato puede ser solo del 60% del cloruro. Es por esto la razón por la que se le resta efectividad del sulfato en la actuación del DCAP. Así que si uno asume que en esa situación de alimentación específica que el sulfato en Bioclor sea 100% efectiva, como el cloruro, entonces Bioclor tendría un menor DCAP que Soyclor.
Pero si uno asume que en la situación específica el sulfato de biocloro no es 100% tan efectivo como el cloruro, entonces el decad de ambos productos será similar. Y como nosotros no sabemos cuál es la capacidad gasificante del sulfato para cada situación, el poder real de alterar el pH de la orina se verá reflejado en un amplio rango de resultados de dos ecuaciones de Descartes. Eso significa que hay una gran incertidumbre entre la relación de calculado y el pH urinario real, cuando se suministre un suplemento con alta cantidad de sulfato anímico. Una mayor incertidumbre en el cálculo de CAD y su relación con el pH significa más ensayos y error en determinar la cantidad de producto necesitado para alcanzar los pH de espera. A menudo nos preguntan nuestra opinión sobre alimentar con un poco de suplemento aniónico comercial junto con algunas sales aniónicas tradicionales y si esto es bueno o mal. Esta no es una pregunta para la que hay una simple respuesta de sí o no. Si la dieta está necesitando algún ajuste mineral, digamos tal vez un poco de magnesio adicional, para cumplir con este nivel de magnesio recomendado, entonces sí, sin duda, una fuente de magnesio que también suministra algo de cloruro o sulfato será recomendable. Desde un punto de vista de biodisponibilidad, en comparación con una fuente de magnesio como el óxido de magnesio. Pero querer alimentar con las sales aniónicas tradicionales únicamente para reducir la cantidad de suplemento aniónico de una nueva generación simplemente no tiene sentido desde la perspectiva económica de alto nivel. Se conoce dentro de la nutrición de ganado lechero que no puedes aumentar tu rentabilidad si no le das un buen alimento a tu vaca lechera. Es decir, que puedes parecer que estás ahorrando algo de dinero al suplementar a tus vacas con una mezcla de sales tradicionales para disminuir la suplementación de sales anémicas comerciales, ya que estás aumentando la posibilidad de ese fracaso de DECAT. El riesgo de usar ambos tipos de aniones juntos puede no ser tan alto como usar solo las sales secas tradicionales, pero hay más riesgo que usar solo el producto comercial de una nueva generación. ¿Cuántos riesgos estás dispuesto a correr para ahorrar unos dólares? Si ahorras unos dólares durante el periodo de seco de cada vaca, pero aumentas la incidencia de fiebre de leche en 2 vacas por 100 partos, ¿has ahorrado lo suficiente en costos de producto para compensar esa diferencia? Podemos utilizar la siguiente analogía. Entre comprar un buen maíz limpio para sus vacas o un maíz mohoso a un precio con descuento, ¿cuál elegirías? Sabes que estaría mejor con el maíz limpio y no tendrás la incertidumbre de si hay peligros ocultos y pérdidas invisibles en la producción, a comparación de que si alimentas a tus animales con el maíz mohoso. ¿Cuánto maíz mohoso estás dispuesto a mezclar con el buen maíz con el fin de ahorrar un poco en los costos de alimentación? No sabes a qué nivel el maíz mohoso causará problemas o cuánto problema causará, así que ¿cómo evaluar cuánto riesgo tomar mediante la incorporación de algunos de los ingredientes inferiores? Esa es una pregunta de cuánto está dispuesto a arriesgar lo que usted sabe que es una buena administración en aras de ahorrar una pequeña cantidad de dinero. Ración de mezcla total hace más homogéneo el consumo de alimento y el estado ácido-base durante el día. No es raro que algunos productores no le den a sus vacas secas un TMR, especialmente formulado para esta etapa, y esto suele suceder más en establos pequeños que en grandes, por lo que encuentran formas creativas en cómo administrar Solclor a su ganado. No tiene que ser una forma elegante o complicada, pero independientemente de cómo lo hagas, ten en cuenta que tenemos que darle a cada vaca una amplia oportunidad de cambiar su parte. En esta diapositiva se muestra algunos de los métodos de alimentación que se han identificado para el suministro de productos, como es incorporar o poner por encima de la mezcla de granos separados de forraje, aplicar por encima del silaje separado de los granos, incorporar en la ración total o incorporar en la ración parcial. Si el Solclor se mezcla a mano o a máquina, si se incorpora una mezcla de grano molido por un molino de alimentos o simplemente mezclado a mano
con algún grano, todos han tenido éxito en reducir la hipocalcemia. Por lo tanto, según uno de los beneficios de la prevención de la hipocalcemia le interesa, este es el más reciente estudio de los principales expertos del mundo en hipocalcemia, el Dr. Santos. El Dr. Santos actualmente se encuentra en la Universidad de Florida y es uno de los científicos líderes en esta área. El año pasado resumió la literatura de investigación y llegó a estas conclusiones. Como saben, aquellos de ustedes que están familiarizados con este tema, la hipocalcemia se convierte más en un problema a medida que la vaca envejece, por lo que el Dr. Santos separó su revisión en expectativas de vaquillas de primera lactancia y expectativas para el parto de vacas con su segunda o posterior variedad. Su conclusión para las vacas multíparas confirma los beneficios de los que hemos estado hablando. Tal vez uno de los beneficios más llamativos es el hecho que podemos reducir a la mitad el número de total de enfermedades de las vacas en transición, disminuyendo el DECAT a un nivel muy modesto de menos 100 miliequivalentes por kilogramo de materia seca. Esto no es una noticia nueva. Más bien es la confirmación de que cualquier persona que no está haciendo actualmente un programa negativo de vaca seca, DECAT, está dejando dinero en la mesa. Soyclor tiene mucha investigación de respaldo. Por eso la recomendamos como el mejor suplemento aniónico. Pero no somos los únicos que conocemos las características sobresalientes de este producto. Los científicos de diversas universidades hacen uso rutinario de Soyclor en sus raciones de vacas secas cercanas al parto. Incluso cuando su investigación no es sobre DECAT o metabolismo de calcio, o incluso sobre el desempeño de las vacas en transición. Estos científicos se dan cuenta de que el éxito de la transición de la lactancia influye en el rendimiento en el resto de la lactancia, y quieren asegurar que esa transición sea lo más uniforme posible. Es por eso que hay muchos artículos de publicaciones en la revista del Journal of Dairy Science en los que se utilizó Soyclor. Los beneficios de Soyclor son consistentes y confiables. Han sido probados a través de la investigación científica y a través de más de 20 años de uso en granja. Hay suplementos aniónicos menos costosos en el mercado, pero cuando se tiene en cuenta el valor de todas las contribuciones nutricionales que provienen de Soyclor, así como los atributos no nutricionales que discutimos hoy en día, todos los cuales permiten a Soyclor reducir la incidencia de falla de DECAT en comparación con todas las fuentes de aniónicos. Los beneficios económicos de utilizar Soyclor en un programa de gestación DECAT negativo se vuelven obvios para aquellos que operan sus lecherías como negocio. Este es un pequeño resumen de los resultados que se ven en establo. Y estos son comentarios que se han escuchado de los mismos trabajadores de establos y veterinarios a lo largo de los años. Estas no son las cosas que la investigación universitaria ha revelado, pero lo más importante son las cosas que indican los que están en primera línea que su programa de transición está funcionando. Tal vez no se puede poner un valor económico en la rapidez en la que la vaca para un ternero, o la avidez con la que el ternero recién nacido acepta la primera botella de calostro. Pero estas cosas siguen siendo importantes y se ven afectadas por el estado de calcio de la vaca en el parto. Les agradezco su atención hoy y su interés por este aspecto de la gestión láctea. Le invitamos a hacer preguntas por medio del chat y el Dr. Tim se las responderá con mucho gusto. Rudy Cueva estará traduciendo las preguntas que pongan en el chat al inglés y las respuestas que del doctor serán traducidas al español. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Los que quisieran hacerle preguntas al Dr. Tim Brown sobre la presentación de ahora, por favor escribirla en el chat.
para poder hacérsela llegar. About the most magnesium sulfate I have ever fed, Rudy, is about 150 grams per head per day. That will not be enough in most cases to totally metabolically acidify the cow, but it does provide a very good dose of magnesium, which is a very important part of the whole DCAD process, and Dr. Jesse Goff will discuss that next week in the webinar. Ok, lo que nos dice Tim es que la dosis más alta que ha visto en esta suplementación de sulfato de magnesio es de aproximadamente 150 gramos del producto. Y la siguiente presentación con el doctor Goff va a explicar un poco más sobre el balance de minerales en el periodo de preparto. Okay, Tim, there's another question. Why is the use of non-nitrogen protein sources not recommended for cows in prepartum? La pregunta es, ¿por qué no se recomienda el uso de fuentes de nitrógeno no proteico en vacas preparto, para vacas preparto? Well, two main reasons. The first reason is that dry cow rations, prepartum rations, typically do not have enough fermentable carbohydrate to allow the rumen microbes to capture that non-protein nitrogen and make it into usable protein for the cow. Ok, lo primero que dice es que las dietas de vacas preparto generalmente no tienen suficientes carbohidratos fermentables para poderse usar con ese nitrógeno no proteico. And the second part of that is that since that non-protein nitrogen cannot be captured and used by the cow, it is absorbed into the blood and has to be as ammonia, and it has to be detoxified by the liver and eliminated from the body. And the liver of the prepartum cow is already under tremendous stress and does not need additional stress of having to detoxify ammonia. Ok, y el segundo motivo es porque el nitrógeno no proteico no puede ser absorbido directamente por la vaca, no es utilizado. Así que es absorbido a la sangre por medio del hígado, y en este momento del preparto, del periodo de transición, el hígado ya lleva una carga bastante alta, una carga metabólica bastante alta, por lo que es recomendable no darle una carga mayor a esto. And that would summarize the answer for that question, Rudy. I see we have another one here too. La siguiente pregunta es si es que puede hablar un poco más sobre los suplementos de magnesio, óxidos o sulfatos.
Yes, and again, this is something that Dr. Goff will cover in much more detail next week. But the basic consideration there is solubility. The magnesium must be soluble in the rumen for it to be utilized by the cow. And of course, sulfate and chloride salts are always going to be more soluble than oxides. So in this particular question, which is better, magnesium oxide or magnesium sulfate, of course, the sulfate is much more soluble. So far as the question about palatability differences between the two, I don't know. I don't know if that's ever been studied, and I don't know if it's really that much of an issue at the levels they would be fed as magnesium supplements. Ok, lo que dice principalmente es que la importancia de estas fuentes de magnesio es la solubilidad que tienen, ¿no? Que principalmente el sulfato y los cloruros tienen una buena solubilidad y que un mayor detalle sobre la utilización de magnesio se estaría dando en la siguiente charla por el Dr. Goff. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en qué porcentaje mejora el producto los casos de retención placentaria y cuál sería su opinión? The question is, in what percentage the product improves the cases of placental retention, and what is your opinion about it? Yeah, I don't have an answer for that question because every farm is different, and secondary disorders like retained placenta have several root causes. Hypocalcemia is only one. And so every farm would be different in terms of the percentage of improvement or the amount of improvement you may see for each disorder by preventing hypocalcemia. Ok, lo que dice es que no tiene una respuesta exacta para esta pregunta, debido a que cada granja es diferente a las demás y que los problemas metabólicos generalmente tienen muchas causas. En cambio, la hipocalcemia en realidad solo tiene una y es a donde puede abordar este producto. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los días y con qué frecuencia deberíamos demuestrar la orina en vacas en preparto? The question is, what will be the days and how often should we sample the urine to the cows before the calving? Yeah, well, so far as how often to sample, that kind of depends on what you are finding when you check the urine pH. If you check a few cows and the urine pH on average is between 6 and 7, like we recommend, then you know that they're in the right zone, and you may not have to check again for a week or a month. Go ahead with that part, and then I'll talk some more, Rudy. Dice que la frecuencia depende de lo que encuentras a la hora de que mides el pH en la orina. Si es que normalmente haces una muestra de orina y encuentras un promedio de 6 a 7, entonces te encuentras en una zona buena, así que podrías volver a medir en una semana o quizás hasta un mes. In reality, you can tell a lot about whether or not the cows are acidified properly just from observing the cows themselves. If your target is a moderate metabolic acidosis, and all of a sudden you see an increase in your cases of milk fever, that's a suggestion that the acidification has stopped working, or that the cows have become unacidified, and that's a clue to go check urine pH then. Ok, lo que nos dice es que también el comportamiento de las vacas puede decir mucho de lo que está sucediendo en el rebaño. Si es que ustedes manejan un nivel moderado de acidificación, pueden empezar a testear cada vez que empiecen a encontrar más casos de hipocalcemia. Ahí podrían recién empezar a hacer un testeo de pH urinario un poco más seguido.
On the other side of that spectrum, since extreme metabolic acidosis will cause cows to eat less feed, if you all of a sudden notice that the cows are just not consuming feed like they had been previously, that's another clue that it's time to check urine pH, because possibly the cows have become over-acidified. Y dice que en el otro extremo, si es que hay una acidificación extrema, el consumo de alimento disminuye. Así que si observan que las vacas empiezan a comer menos, el consumo de materia seca disminuye, deberían de revisar nuevamente los niveles de pH urinario. I think a lot of people, a lot of farmers place too much emphasis on how frequently, how often, how many cows they should check with urine pH, and it turns into more of an undesirable practice than it should be. When you can follow those basic rules I just gave, if you're practicing moderate level of DCAD like we recommend, and not make urine pH checking such an undesirable chore. Y nos dice que mucha gente trata de tener algo fijamente planteado de cuántos animales testear, cada cuánto tiempo, diversos motivos, ¿no? Cada cuántos días previos al parto. Y lo que nos dice es que esto se puede modificar dependiendo de cómo vean los otros dos puntos en los que ha mencionado previamente. El comportamiento principalmente de los animales y lo que uno busca también en la intensidad de acidificación de los animales. Okay, let's go to the next question, Rudy. Okay. ¿Cuál es el retorno económico? What is the ROI, return on investment, of Soyclor? ¿Cuál es el retorno económico del Soyclor? Yeah, the return that you get from any negative DCAD program is of course going to depend on what the amount of problems you are having to start with and how much improvement you see in all of those things that Claudia mentioned in the seminar today. Nos menciona que el retorno que vas a tener del uso de este producto depende mucho de cuántos problemas tengas en tu rebaño, en tu explotación. Porque si es que ¿sí? The economic returns that you see, and these have been repeated many times in research trials and on farm, the economic returns or benefits that you see are the reduction of milk fever, the reduction of the incidence of all of those secondary disorders, and as Claudia pointed out today, just the increased amount of milk that cows will give. If you prevent hypocalcemia, that in itself is enough to pay for a negative DCAD program. Ok, nos dice que se han hecho muchas pruebas, se han repetido muchos trabajos en cuanto a pruebas de laboratorio y en granjas sobre el uso de este producto. Y lo que nos dice es que principalmente lo que se encuentra es una reducción en la fiebre de la leche y algunos otros problemas metabólicos, como se explicó en la presentación. Y en base a esto depende el retorno económico del uso del producto, de cuánta leche se puede aumentar al prevenir este tipo de problemas como la hipocalcemia. And another part of the return on investment, since this question is specifically about Soyclor, I do many comparisons of various anionic supplements. And when you take into account the total value of Soyclor, that's the value of the chloride, the value of the true protein that it delivers, the value of the extra minerals that it brings. There is very little difference in the cost of the various commercial anionic supplements when you consider the total cost of identical rations made with each one of those supplements. Y lo que nos dice también que el costo, si compara el valor del Soyclor contra el valor de la proteína que aporta, contra el valor de los minerales y de los cloruros,
al final es muy similar al costo del mismo producto. And I have an Excel worksheet that I use to calculate return on investment. Of course, it depends on what the degree of problems you have to start with and how much improvement you see. But quite often, using real numbers as well as numbers from some of the research trials and meta-analyses that I have seen, a typical return on investment from using soy chlor is somewhere around 6 to 1. Okay, dice que tiene una tabla en la que puede evaluar el retorno de inversión del soy chlor, pero como les mencionaba, depende mucho de los problemas que tengan y de hasta qué nivel logren solucionarlos, pero que generalmente lo que se encuentra es un retorno de la inversión de 6 a 1 usando el soy chlor. Okay, next question, Rudy. ¿Qué porcentaje? Okay. ¿Qué porcentaje de vacas de un corral de preparto recomienda muestrear para valorar el pH? Yeah, again, like we talked about earlier, I think way too much focus is placed on what percentage or how many cows need to be tested. If you can get into the prepartum pen and check 3 or 4 or 5 cows and they fall within that reasonable range of 6 to 7, then that has given you a good idea that they are moderately metabolically acidified. If all of those cows, 4 or 5 or 6, are pH above 8, you know that they are not acidified. That's as much information as you need to determine. Okay, como explicó previamente, la gente le presta mucha atención a este tipo de detalles, como el número de animales, la frecuencia, pero lo que nos dice es que si tienes un corral de vacas en preparto, que tomes 4 o 5 y dependiendo del nivel en el que encuentres de esa muestra, si es que está dentro del rango óptimo que usted desea ver, ya no tendría mayor problema. En cambio, si es que encuentra valores extremos que salen de ese rango, podría volver a hacer las mediciones o tomar un número mayor de animales. Okay, Rudy, next question about a strategy for low calcium diets. Is it bad? Does it work? Okay, la siguiente pregunta es, ¿la estrategia de dietas bajas en calcio en vacas preparto es mala? ¿No funciona? The strategy of low calcium diets in prepartum cows is bad. Does it work? Yeah, and I think maybe Dr. Goff will be covering that some too in his seminar next week. But a low calcium diet by itself with no negative DCAD or no anionic supplement, it's very difficult to achieve calcium levels low enough to actually improve the incidence of hypocalcemia. Okay, lo que nos dice es que las dietas bajas en calcio sin la utilización de aniones o sin el cálculo de DCAD es muy difícil de que lleguen a los niveles lo suficientemente bajos como para que se genere la homeostasis posteriormente. Now, with negative DCAD diets, cows that are metabolically acidified to some degree, and hopefully a moderate degree, there is not much evidence to give us guidance that one level of calcium is any better than another. And so the amount of calcium in negative DCAD diets really probably plays one of the most insignificant roles in terms of success in preventing hypocalcemia. Ok, y nos dice que si es que se tienen dietas con el DCAD negativo bastante bajo, el aporte del calcio a prevenir el aporte extra de calcio a prevenir la hipocalcemia es poco significativo para evitar este problema. Okay, what's the next question? La siguiente pregunta es, ¿qué lleva a una vaca a presentar cuadros de hipocalcemia subclínica por 4 días o más, aunque hayan recibido raciones negativas de DCAD? What leads a cow to present symptoms of subclinical hypocalcemia for 4 days or more, even if they received a
a negative ticket ratio? Yeah, that's a question that I'm certainly going to push off for next week for Dr. Goff, because I've seen his presentation and I know he's going to be speaking about some of the other minerals in the diet that can affect calcium status, including the amount of phosphorus in the diet. And so I think he would be much better prepared to talk about that cow that has a persistent hypocalcemia, even though they were fed a negative DCAD diet. Ok, esta pregunta sí la va a pasar para el doctor Goff, que nos va, en una próxima presentación, nos va a explicar sobre qué otros minerales afectan a las dietas bajas en DCAT y por qué se pueden generar estos problemas, pese a que se les está dando una ración con un DCAT negativo. Okay, the next question about what levels of calcium and phosphorus do we recommend for prepartum diets when anionic salts are fed? Okay. ¿Qué niveles de calcio y fósforo recomienda para una dieta de vacas en preparto con uso de sales aniónicas de nueva generación? Like I mentioned earlier, there's not much evidence to suggest that any level of calcium is better. So low calcium diets, medium calcium diets, high calcium diets for metabolically acidified cows, the amount of calcium probably has little influence on the calcium status at calving or the incidence of hypocalcemia. Que como dijo previamente, no hay una evidencia que diga que qué nivel de calcio es mejor para ver un efecto en la acidificación. No se sabe si es que se usa poco calcio, un nivel mediano de calcio, un nivel alto de calcio. Así que en el aporte del DCAT, el aporte del calcio es mínimo. The calcium recommendation that we have with soy chlor in a moderately acidified cow is somewhere in the range of 70, 80, 100 grams per cow per day. Okay, lo que se recomienda adicionar con el soy chlor en una explotación que se quiere un nivel moderado de acidificación es entre 70, 80 hasta 100 gramos por vaca por día. And the levels we recommend are not because we think that will improve calcium status at calving or prevent hypocalcemia. It's because we want to have at least a small amount of supplemental calcium throughout the digestive tract from the prepartum diet to serve as a bit of a reservoir of calcium until that cow starts eating significant amounts or substantial amounts of her lactating diet, which of course will be heavily fortified with calcium. Ok, y nos dice que esta recomendación de calcio no es porque vaya a mejorar el metabolismo del calcio o que prevenga la hipocalcemia, sino porque es importante siempre suplementar de calcio a los animales que están en esta etapa de transición hasta que se les puedan adicionar las cantidades adecuadas para afrontar la posterior lactación. And the second part of that question was how about phosphorus recommendation? And I know Dr. Goff will be covering that next week. One of the things that he will emphasize is that too much phosphorus in the prepartum diet can actually cause hypocalcemia. So just to give you a number until you can listen to Dr. Goff next week, try to keep the level of phosphorus low, meet the cow's requirement, but which would be somewhere around 0.3% phosphorus, and try not to go much higher than that. Ok, lo que nos recomienda el doctor en pocas palabras es una dieta baja en fósforo de al menos de 0.3% y que en la siguiente presentación el doctor Goff, que hablará sobre minerales, podrá dar una mejor explicación sobre estos puntos. Okay, the next question, how many days do you recommend using anionic salts, taking into account the cost of a prepartum supplement like that? Yeah. ¿Desde los cuántos días recomienda usar las sales teniendo en cuenta el costo del concentrado preparto? One of the main reasons why most anionic programs recommend 21 days
is just to try to make sure that almost every cow that calves has been on the salts long enough to have affected their calcium metabolism, but also to try to minimize the number of days that you have to feed these relatively expensive supplements. So 21 days is the recommendation for most programs. Que lo que nos dice es que la mayoría de estos productos aniónicos se recomiendan por 21 días porque lo que se quiere es que tengan el tiempo suficiente para acostumbrarse a este balance del DCAT, pero también que se les suministre el menor tiempo posible este tipo de productos que son relativamente caros. Por lo que la mayoría recomienda los 21 días, los 21 días previos al parto. There are other considerations also, other than just calcium metabolism, to take into account when you consider the number of days that you want to leave cows in the close-up prepartum pen. Can you repeat, please? Yeah, there are other considerations that need to be made too when you think about how many days you want cows to stay in your prepartum pen, such as the social adjustment that they go through when they are first moved into a pen. If you want to shorten your prepartum period down to say 14 days, so you can save some cost on your anionic supplement, that means you're moving a cow in just 14 days before she calves, and she has to get adjusted to a new environment, a new group. She has to get all socially readjusted, and that's a lot of stress to put on a cow as she gets closer and closer to calving time. Ok, lo que nos dice es que hay otras consideraciones que también se deben de tener en cuenta, como el tiempo que ustedes separan a estas vacas preparto. Si es que no tienen, digamos, un mes, un corral de preparto un mes previo, sino solamente de 14 días, digamos, por cuestiones sociales o por el estrés que se le pueda generar al animal, se reduce estos días en los que se le suministra esta dieta, porque al ser un producto especializado solamente se le da a una etapa, que es la de preparto. Así que si solamente tienen estos animales en un solo corral por 14 días, ya el suministro solamente será de 14 días y se ahorrarán esos 7 días adicionales. Okay, next question. You may need to translate that one for me, Rudy. Milk test for BHB, postpartum is a way to assure that our diet, prepartum diet, is correct. Yes. Las muestras de leche con cintas para BHB en postparto sería una manera de asegurarnos que nuestra dieta en preparto es correcta. If measuring BHB is a good way to ensure that our prepartum diet is correct? Yeah, I will not say that. Of course, cows that suffer hypocalcemia are more likely to have high BHB postpartum. But there are many different things that can influence BHB levels, not just hypocalcemia. BHB is more related to energy status than anything. And Dr. Goff, the veterinarian, may be able to address that more clearly next week, but I would say there's a lot more going on in that transition from prepartum to postpartum and the two different diets that would affect BHB than just calcium status at calving. Okay, lo que nos dice es que medir BHB en los animales en preparto no es una buena decisión, debido a que esta medición es principalmente para la energía. Así que no tendría una buena preparación para ver si es que la dieta en preparto es la adecuada. Okay, the next question, how many days before calving is recommended to use either negative DCAD diets or soy chlor? We've already talked about that. 21 is the most common recommendation, 21 days. El tiempo recomendado principalmente para el uso del soy chlor es de 21 días, como se conversó previamente.
Ok. La siguiente pregunta es, ¿por qué una vaca con fiebre de leche presenta hipotermia? Why does a cow with milk fever have hypothermia? Hypothermia. I don't know. Que no sabe la respuesta. I don't know, Rudy. Ok. Ok, la siguiente pregunta es necesario dar sales aniónicas a vaquillonas en preparto? ¿O qué efectos positivos o negativos tendríamos en estos animales? Is it necessary to give anionic salts to heifers before calving? Or what positive or negative effect could we have on these animals? Yeah, the heifers do not suffer as badly from hypocalcemia, and so they don't realize as much benefits from negative DCAD diets. Ok, las vaquillonas generalmente no sufren de hipocalcemia, así que no se van a beneficiar de ese tipo de dietas. One thing that has been pointed out in some of the meta-analyses is that as you make heifers more metabolically acidotic, of course this goes for mature cows too, they consume less feed, but consuming less feed has more of a negative effect on the heifer than it does the mature cow. So one should be cautious not to feed extremely negative DCAD diets, especially to the heifers. Ok, lo que se ha encontrado en los metaanálisis es que si es que también aumentan la acidosis metabólica en los animales, en las vaquillonas, el consumo de alimento disminuye, así que se debería evaluar esta dieta en cuanto a vaquillonas para evitar ese tipo de problemas, como también suceden en las vacas adultas. Cuando el nivel de desificación es muy alto, el consumo de alimento disminuye. Okay, Tim, one last question, is it okay? Yeah, if we're running out of time, I say we skipped a couple too, but whatever you think. Ok. La siguiente pregunta es si es que hay efectos en el pH dependiendo de la época del año. Épocas de calor como verano o frío como el invierno. The question is if there's any effect on the pH depending on the time of the year, time of high heat like summer or cold like winter. I don't think the winter has a big effect, except from the standpoint that cows typically consume more feed per day in cold weather, but that should be fairly constant, and so it should not lead to erratic urine pH in winter. Ok. En invierno generalmente no hay un efecto en el pH. Aunque los animales puedan consumir un poco más de alimento, no hay un efecto en el pH de la orina en esos animales. In the summer, though, or in warmer weather, hot weather, I think most people who work with cows understand that the hotter weather reduces feed intake. Variable feed intake makes for variable intake of the anions, which will cause variability in urine pH. Y que en el caso del verano, todos los que trabajan con animales sabrán que el consumo de alimentos disminuye y esto genera una variabilidad y una disminución en el pH urinario. Also, if the temperatures are high enough to start causing heat stress for the cows, and heat stress enough to alter their respiration or their breathing patterns, there can be respiratory as well as renal or the kidneys influence on metabolic acid-base status, and thus create more variability in urine pH also from the hot weather. Okay. Y cuando hay cuando hay casos de estrés calórico, el cuerpo se acidifica por los mecanismos de disipación de calor, así que eso también genera una acidificación de la orina de los animales. It's pretty common to see some strange urine pH values when hot weather comes in the summertime. Así que por eso es que es común
ver valores raros de pH cuando hay un nivel de temperatura bastante alto. Bueno, creo que eso han sido todas las preguntas. Si es que tuvieran alguna pregunta adicional, pueden hacérnosla llegar al equipo de Batilana. Tienen un correo ahí en la presentación. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Okay, team, that was the last question. So if anyone has another question, we will send you an email so we can share it later with them. Excellent. Yeah. Gracias a todos. Gracias a ti, Tim. Thank you very much. Mucho Rudy. gusto. Okay, muchas gracias a todos por haber participado de esta presentación. Como les mencioné, si tienen alguna pregunta, pueden hacérnosla llegar después. Nosotros con mucho gusto se las responderemos. Y, como les repito, muchas gracias por haber participado en la presentación.